Bueno, pues vamos a comenzar. Em, el viernes nos quedamos en la parte, bueno, el viernes terminamos todo el módulo uno. Sin embargo, yo quería compartirles una forma de poder encontrar algunas acciones candidatas a un short squeeze. Obviamente siempre hablamos de probabilidad, ¿no? O sea, nunca nada en la bolsa va a ser certero. Siempre todo es probabilidad, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Entonces, lo que yo les vaya a enseñar aquí en este video, perdón, en esta clase, es que ya comenzó el video a grabarse, para los que no estén. Lo que yo les voy a enseñar ahorita es simplemente cuestión de probabilidad y una forma de aumentar nuestras posibilidades de poder dar con acciones que son candidatas a un short squeeze, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí a una página que es muy buena, se llama Finviz y es un screener de acciones. Básicamente lo que nos ayuda es a ver con detalles muchas acciones, de todas las acciones que coticen en el mercado de Estados Unidos. Ajá. Y nos vamos a ir aquí a la pestaña de Screener, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren irlo haciendo conforme yo lo vaya haciendo o si quieren hacerlo después y ir tomando notas, está bien, como ustedes me indiquen o como ustedes deseen. Nada más, si necesitan que haga una pausa en algún momento, me avisan y si necesitan también que regrese a explicar algo, también me avisan, ¿de acuerdo? Entonces, vimos la clase pasada todo esto de los conceptos que giran en torno a un short squeeze, ¿no? Las ventas en corto, el float short, el short ratio, ¿no? Todo eso lo vimos la clase pasada. Y vamos a ver cómo podemos utilizar esos datos para buscar aquí acciones. Realmente aquí, ya vieron, aquí hay hasta 414 páginas con acciones diferentes. Entonces aquí tienen la información de muchísimas acciones y lo que vamos a hacer nosotros es arreglar aquí ciertos parámetros para que nos esté dando solamente las acciones que a nosotros nos van a interesar. En este caso, las que pueden ser candidatas a un short squeeze. Entonces vamos a empezar aquí a ponerle algunos parámetros y el primer parámetro que vamos a ponerle es aquí en esta pestaña de Descriptive. Ajá, y vamos a ver aquí el average volume. Ajá. ¿Se acuerdan que yo les dije que el average volume significa la cantidad de acciones que son negociadas en un día en promedio? Y entonces lo que nosotros queremos ver aquí es una buena liquidez, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí over 1 million, ¿de acuerdo? O sea, queremos que se negocien más de 1 millón de acciones al día. Ajá. Después vamos a irnos aquí en donde dice float short. Ajá. Y vamos a ponerle aquí que queremos por lo menos un 20% de short float. O sea que la cantidad de acciones que están disponibles para ser negociadas en el mercado accionario, por lo menos el 20% estén abiertas en contratos de ventas en corto. Ujú. Con esto nos vamos a asegurar que hay, esto digamos que es uno de los factores más importantes que nos pueden asegurar que puede haber un short squeeze. Mayor a 20% ya es una cantidad muy grande. O sea, ya aquí todas estas acciones ya vieron, ya no hay 401 páginas, 400 y tantas, hay solamente 71. Ya vieron, ya vamos reduciendo la cantidad, pero todavía hay que seguir filtrando las acciones para tener solamente un puñado de ellas. Después nos vamos a ir aquí en shares float, shares float, no lo veo, no lo veo. Ok, aquí, float. ¿Cuántas acciones vamos a tener nosotros, bueno, va a haber disponibles para negociarse en el mercado accionario? Y aquí vamos a poner más de 10 millones. Ajá. Queremos que haya una buena cantidad. Y después nos vamos a ir aquí a la pestaña de Fundamental. Ajá. Vamos a ver, yo creo que el miércoles, lo que significa esto de EPS, pero por lo pronto quiero que sepan que aquí lo que tenemos que poner es over 20%. Ajá. ¿Esto qué significa? Esto nos va a permitir ver acciones que han crecido en este último año en sus datos financieros, o sea, que les ha ido bien. Ajá, las ganancias de esta acción han aumentado por lo menos un 20% en el último año. Ajá, o sea, eso significa, ¿qué va a significar esto? Que hay más del 20% de acciones prestadas en ventas en corto, o sea que hay mucha gente que cree que estas acciones van a irse a la baja, pero además, poniéndole que tuvo un crecimiento de earnings, de ganancias de más del 20% en el último año, estamos asegurando que la acción por la cual muchos están apostando en contra, pues realmente no deberían, porque sus ganancias han crecido por lo menos un 20% durante el último año. O sea que esto nos va a ayudar a mejorar este filtro, ¿no? De acciones que pueden sufrir un short flow, un short squeeze, perdón. ¿De acuerdo?
Y bueno, ya como últimos parámetros, aquí vamos a ponerle que queremos que el precio esté por encima de el precio promedio de los últimos 20 días, por encima del precio promedio de los últimos 50 días y por encima del precio promedio de los últimos 200 días. Ajá. Y finalmente, lo que queremos hacer es ¿Qué fue eso último? Perdón, me perdí. sí, creo que no lo expliqué bien. Entonces, vamos a ver esta parte de análisis técnico igual durante esta semana. Ahorita no se quiebren mucho la cabeza. Lo vamos a entender qué es esto de Simple Moving Average. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es pedirle a esta página que nos muestre únicamente con este parámetro las acciones que su precio esté por encima del promedio del precio de los últimos 20 días. Ajá. ¿Esto qué nos va a permitir encontrar? Esto nos va a permitir encontrar acciones que ya están creciendo en el precio. O sea, que su precio ya está como que viéndose afectada o viéndose afectado por un posible short squeeze. O sea, que es posible que el short squeeze esté empezando. ¿De acuerdo? El precio debe de estar por encima del promedio de los últimos 20 días, por encima del promedio de los últimos 50 días y por encima del promedio de los últimos 200 días. Después nos vamos a ir aquí a Ownership, en esta pestaña de aquí, y aquí en Short Ratio, ¿ya vieron? ¿Qué queremos nosotros con el Short Ratio? Recuerden que el Short Ratio significa cuántos días van a necesitar aquellos que tienen abiertos contratos de ventas en corto para cubrir sus posiciones en caso de que se produzca un short squeeze. Y entre mayor sea este número, alguien me preguntaba la clase pasada si el máximo posible, el valor máximo posible del short ratio era de uno. La respuesta les dije en la última clase que no, que es posible que sea mayor a uno. Y aquí vemos incluso una acción cuyo short ratio es de 10.66. O sea, una cosa increíble. O sea, que necesitan, los que tienen abiertos contratos de acciones de ventas en corto, necesitan más de 10 días hábiles para cubrir todas sus posiciones de ventas en corto, o sea, para recomprar esas acciones que pidieron prestadas. Y eso es muchísimo. Nunca había visto una acción con un short ratio tan alto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es picarle para que nos ordene el short ratio de mayor a menor. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos viendo varias candidatas. Entonces vamos a picarle, por ejemplo, a esta acción. Y quiero que vean cómo ya estamos viendo un movimiento al alza. Estamos viendo que el precio está por encima del precio promedio de los últimos 20 días, de los últimos 50 días y de los últimos 200 días. O sea, el precio, y realmente aquí vemos que ya rompió aquí un nivel clave. Vamos a ver qué son esos niveles de resistencia, de soporte, y vamos a aprender a leer estos gráficos. Quizás ahorita ustedes no entienden bien qué estamos viendo, pero quiero que se fijen aquí, por ejemplo, que el precio en esta línea de aquí, primero llegó a este precio, ¿no? Y se fue para abajo. Después aquí volvió a llegar al precio y se volvió para abajo y en esta parte logró romper este precio. Y esto es lo que vamos a ver que se llama un nivel de resistencia, porque el precio en esta parte, en esta ocasión, y en esta ocasión se resistió a subir por encima. Y este nivel de precio se llama un precio de resistencia. Y en este caso, el hecho de que haya roto este precio de resistencia significa una señal de fortaleza en el precio de la acción. Si a esto le añadimos que tiene un short ratio de 16.24, entonces significa que puede ser una candidata a un short squeeze, ¿de acuerdo? O sea que necesitan 16 días en total, más de 16 días para cubrir sus posiciones de ventas en corto. O sea que yo les diría, ahorita obviamente no, todavía no metan su dinero, pero vayan viendo el comportamiento de estas acciones y vayan desarrollando esta sensibilidad de análisis que todo inversionista necesita y realmente ver cuáles son las características que necesita tener una acción para poder sufrir un short squeeze, ¿no? Y bueno, pues quería compartirles esta técnica. Yo no soy muy fan de los short squeeze porque representan un gran, un gran riesgo. Ajá. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes compran en este nivel y la presión de ventas, de las ventas en corto, termina ganándole a los que compran las acciones, ¿no? O sea, la oferta supera la demanda. Si eso sucede, por la presión del short ratio y del short float y todo esto, el precio se va a ver muy presionado hacia la baja y podemos perder una buena cantidad de dinero. Entonces yo les diría que si quieren jugar con esto de los short squeeze, pues tengan un apartado, una cierta cantidad de dinero que ustedes estén dispuestos a perder por completo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues quería compartirles eso, esta pequeña técnica, espero que les sirva. Y vamos a continuar entonces ahora sí con el módulo 2. Déjenme les comparto la pantalla. Listo.
Y bueno, pues el mismo mensaje que les di en el primer día del módulo uno, yo les pediría que por favor no compartieran este material porque también es de mi autoría, yo desarrollé toda la información que está contenida en estas diapositivas. Pueden tomar screenshot, pueden tomar apuntes, pueden ver los videos cuantas veces quieran, pero por favor no lo vayan a difundir, ¿ok? Y vamos a ver en esta semana, vamos a ver, número uno, los primeros pasos que necesitamos para comenzar a invertir. ¿A qué me refiero con estos primeros pasos? Seguramente habían escuchado que cada persona tiene un perfil de inversionista diferente. Y eso déjenme decirles que es muy cierto. Cada persona que estamos aquí somos diferentes. Probablemente Luis tenga un apetito al riesgo mayor que Sebastián. Probablemente a Italia no le guste tanto el riesgo, ¿no? Como a Miguel, ¿no? Entonces, cada quien es diferente y es por eso que cada quien individualmente tenemos que analizarnos a nosotros mismos y buscar cuál es nuestro perfil de inversionista. Basándonos en nuestro perfil de inversionista, podemos entonces crear una estrategia de inversión. Y déjenme decirles que esa estrategia de inversión va a ser lo más importante que van a tener que estar siguiendo a lo largo de su plan, pues de sus inversiones, de su vida como inversionistas, ¿no? Si ustedes dejan de apegarse a su estrategia de inversión que han formulado basándose en su perfil de inversionista, va a haber un momento en el que ustedes no se van a sentir cómodos y se van a sentir otra vez como les platiqué el otro día, que el mercado accionario está diseñado para hacernos sentir como tontos la mayor parte del tiempo. Y si no se apegan a su estrategia de inversión, a su estrategia de trading, se van a sentir así, ¿de acuerdo? Número dos, vamos a ver cuál es la información que necesitamos conocer para poder realizar trades exitosos. Ajá. Vamos a ver conceptos en un inicio. Después vamos a ver la parte más interesante, más duradera del curso. Va a ser el análisis fundamental junto con el análisis técnico. ¿De acuerdo? El análisis fundamental nos va a estar diciendo a qué tenemos que invertirle. ¿Cuál es la acción que va a ser ganadora? Como vieron, hay miles y miles de acciones. Bueno, en México no tanto, pero en Estados Unidos hay miles y miles de acciones. Más de 4.000 empresas en las cuales nosotros podremos invertir. Si abrimos una cuenta, por ejemplo, en un broker americano, en el cual yo estoy planeando abrir una cuenta que se llama TD Ameritrade, bueno, pues en ese tipo de cuentas, en ese tipo de brokers, nosotros vamos a tener la posibilidad de invertir en más de 4.000 empresas. ¿Y cómo vamos a poder decidir en qué empresa invertir? Bueno, pues aquí vemos esta herramienta bien importante que se llama análisis fundamental. Por otro lado, tenemos también el análisis técnico, el cual es también una herramienta importantísima, ¿de acuerdo? Si ustedes se metieron a este curso porque les interesa el trading, ajá, hay gente que se dedica a hacer trading con acciones en el día a día, o sea que abren posiciones en la mañana y las cierran en la tarde o incluso en cuestión de 2 minutos, 10 minutos, ¿de acuerdo? Y para nosotros poder saber cómo hacer ese trading, vamos a requerir de esta herramienta que se llama análisis técnico y esta herramienta no nos va a decir tanto en cuál invertir, sino cuándo invertir. Ajá. En qué momento preciso tenemos que comprar esa acción y en qué momento preciso nosotros tenemos que venderla. Número 3, vamos a ver cómo formar un portafolio de inversión. ¿De acuerdo? Vamos a considerar el riesgo y el rendimiento. Ajá. Esto lo vamos a ver yo creo que ya al final, tipo el viernes, el número 3. Y el 4 también lo vamos a estar viendo junto con el análisis técnico. Así como les platiqué que el análisis técnico nos va a ayudar a hacer trading, a poder hacer trading y beneficiarnos de esa volatilidad en los mercados accionarios. ¿De acuerdo? Entonces vamos con los primeros pasos. Número 1. Vamos en esta clase, a cuestionarnos mucho. Ajá. Les voy a poner una serie de preguntas, las cuales me gustaría que fuesen pensando. ¿De acuerdo? Ahorita todavía no se hagan muchas preguntas. Simplemente quiero que piensen, si quieren anotarlo, tenerlo en su mente, en su memoria ahorita, quiero que vayan pensando cuál va a ser el time frame en el que me gustaría invertir. ¿De acuerdo? Entonces, para definir nuestro perfil de inversionista necesitamos primero conocer la ventana de tiempo en la que nosotros nos gustaría invertir. Después tenemos que pensar en cuál es nuestra tolerancia al riesgo. Ajá. Como les platicaba en un inicio, yo no tengo la misma tolerancia al riesgo que Italia, o que Miguel, o que Sebastián, o que Luis, ¿no? Todos tenemos, o que David, ¿no? Todos tenemos una tolerancia al riesgo diferente. Y este va a ser, digamos, el punto más importante para definir nuestro perfil de inversionista. Número 3, tenemos que saber, que conocer cuáles son nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Quiero que piensen en una perspectiva global,
Ajá, en estos tres puntos. ¿De acuerdo? No se cuestionen mucho, nada más respóndanselo brevemente ahorita. Ajá, ok. Y una vez que se hayan em, ustedes planteado estos tres puntos, quiero que piensen ahorita rápidamente cuál es su perfil. ¿Ustedes creen que tienen un perfil conservador? ¿Ustedes creen que tienen un perfil moderado o bien agresivo? ¿De acuerdo? Ahorita, así como que un boceto inicial, una idea preliminar, ¿no? Y ahora sí, vamos a preguntarnos de adelante hacia atrás ciertas cuestiones que nos van a ayudar a definir concretamente cuál es nuestro perfil de inversionista. ¿Y por qué es importante definir nuestro perfil de inversionista? Es muy importante ya que no todos los instrumentos que se pueden comprar en el mercado de capitales son para nosotros como personas, como individuos. No todas las acciones que vamos a poder comprar son para nosotros. Ajá. Entonces, ahora sí quiero que se pregunten concretamente, número uno, ¿para qué quiero invertir? ¿Cuál es mi objetivo? En este caso, se vale decir, por ejemplo, no, pues es que yo siempre he querido un iPhone de 200, de 300 gigabytes y que sea de la última generación, o me gustaría, siempre he querido comprarme una MacBook Pro de 60,000 pesos, o no sé. Se vale, yo no se lo recomendaría, claro, o sea, porque eso es un gasto corriente. O sea, obviamente los mejores gastos siempre van a ser las inversiones. Pero se vale, o sea, también se vale, por ejemplo, si tú dices, no, pues es que yo siempre he querido conocer Europa, yo siempre he querido conocer Canadá, o lo que sea, ¿no? También se vale. Puedes decir, yo me quiero retirar a los 40 años, yo me quiero comprar mi casa, etcétera. Hay muchos objetivos y cada uno de nosotros vamos a tener objetivos diferentes. Y quiero que piensen en esos objetivos en concreto. Ahora quiero que piensen, ¿qué pasaría? O sea, creo que todos aquí sabemos la dificultad con la que se adquiere el dinero, ¿no? Con la que se gana el dinero. Ajá. La mayoría de aquí, me imagino que somos estudiantes, ajá. Quizás algunos ya trabajamos, pero imagínense que ustedes tienen un ahorro, vamos a decir de 10,000 pesos, que les costó bastante esfuerzo tenerlos ahí ahorrados. ¿Qué harían ustedes si en un día ven unas pérdidas de 5%? Es decir, de 500 pesos en un día. ¿Qué harían ustedes si vieran una pérdida de 10%? ¿Se asustarían? ¿Cómo se sentirían si en lugar de tener los 10,000 pesos que tanto les costó ahorrar, al día siguiente tengan un 20% de pérdidas? Es decir, 8,000 pesos nada más. Y bueno, pues eso justamente es la tolerancia al riesgo que cada uno de nosotros vamos a tener. Recuerden que en el mercado de capitales y en el mercado accionario siempre vamos a tener acoplados el riesgo con el rendimiento. A mayor posibilidad de rendimiento vamos a tener un mayor riesgo y viceversa. Ajá. Y bueno, finalmente, pregúntese cuánto tiempo necesitan para cumplir con el objetivo que plantearon inicialmente. ¿Cuánto tiempo necesitan para ahorrar para su viaje a Europa, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitan para comprarse el iPhone que va a salir el próximo año, ¿no? Pues un año. ¿Cuánto tiempo necesitan para retirarse a los 40 años? Bueno, pues ahí pónganle pues, los años que me faltan para cumplir 40 años, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo aquí, quiero que piensen, por ejemplo, en sus padres, ¿no? No es lo mismo para nosotros invertir 10,000 pesos que para nuestros padres. ¿Por qué? Porque obviamente un padre de familia, una mamá, pues tienen responsabilidades con su familia y no es lo mismo perder para nosotros 2,000 pesos que para ellos. Siempre van a existir los inconvenientes, los imprevistos y hay veces que, por ejemplo, que se descompone el coche, que hay que pagar, no sé, medicina que no teníamos prevista y obviamente eso va a ser diferente entre nosotros y un perfil pues con mayor edad como nuestros papás, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cuánto tiempo puedo darme el lujo de no usar ese dinero? Ajá. ¿Puede haber riesgo de liquidez? ¿Que yo necesite usar un dinero y no lo puedo usar porque está invertido? Y todas estas preguntas son importantísimas para definir nuestro perfil como inversionista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las inversiones se pueden dividir. Ajá. Ya sabemos, gracias al módulo uno, que las inversiones pueden dividirse en dos principales categorías. Número uno, la renta fija. Y ya sabemos que la renta fija muchas veces no vale la pena. ¿Por qué? Porque los CETES, por ejemplo, los CETES nos pagan apenas un 4,5% de rendimiento al año. Sí podemos invertir, por ejemplo, a 180 días, a 90 días, a un mes, ¿no? Pero en realidad lo que nos van a estar pagando es una tasa de 4,5 anualizada.
O sea que no es nada, la inflación ahorita está por encima del 5%. Si estamos invirtiendo en CETES, estamos perdiendo dinero. Porque además sobre esa renta de 4.5%, Hacienda nos está quitando más o menos 1.3%. O sea que realmente estás ganando nada más 3.3%, 3.2% más o menos. Entonces, por eso es que yo siempre... Solo Ajá, quería comentar algo, agregar algo, de sí, que adelante. los CETES, de hecho, el año pasado sí estaban dando como un 8%, me parece, El al año, año. el año pasado, antes de la pandemia. O el ante. Ajá, sí, Sí, antes de antes la de pandemia. pandemia, muy probablemente sí. ¿Por qué, Luis? Porque como ya les platiqué cuando inició la pandemia, los bancos centrales de cada país se vieron obligados a adoptar una una política económica expansionista. Eso significó que tuvieron que disminuir las tasas de interés para que hubiera dinero en circulación. Como disminuye la tasa de interés, va a disminuir también la tasa de rendimiento de los bonos o de los CETES. Ajá. Por eso es que cuando inició la pandemia, el CETE estaba dando apenas un 4%. Ahorita ya está dando un 4.5%, pero sigue siendo nada, la verdad, a comparación de la inflación, que la inflación está por encima del 5%. Sí, bueno, solo quería comentar así como de que esto puede cambiar, ¿no? Sí, desde Obviamente, luego, el rendimiento puede ir subiendo. Aparte, pues sabemos que CETES es como que la inversión más segura del país, porque quien claro, dice le estás prestando dinero al gobierno. Entonces, claro, sí es verdad que ahorita está un poco afectado, pero puede ser que en un año las cosas cambien y realmente valga un poco la pena. sí, claro que sí, Sobre todo para tener cantidades pequeñas como tu fondo de emergencia o algo así. De hecho, puedes sacar el dinero de CETES el mismo día, e claro. incluso si no se cumple el plazo. Entonces, sí es bastante, bueno, al menos yo lo veo bastante útil. Como por ejemplo, en Para, lugar de tenerlo en el banco que no obtienes nada a cambio, o si obtienes, realmente es una ridiculez, creo que obtienes 1%, 2%, algo así, pues bueno, CETES podría ser una opción. sí, claro, o sea, como dices, todo puede cambiar en cuestión de una semana, pues eso cambió, ¿no? Con los CETES. Pero sí, buena observación, Luis. Sin embargo, recuerda, Luis, siempre que a mayor rendimiento, a mayor riesgo, siempre va a haber mayor rendimiento. O sea, incluso un 8% anualizado muchas veces es poco para lo que te puede dar la renta variable, ¿no? Las acciones, las criptomonedas, por ejemplo, que son muy riesgosas, pero al mismo tiempo, en este último mes, en estos últimos 2 meses, han dado un rendimiento increíble, ajá, de más del 50%. Y en menos de un año, en cuestión de un mes, Luis. O sea, imagínate la diferencia de 8% anualizado con CETES a 50% en un mes con las criptomonedas. O con una acción que era especulativa y que si tú hiciste un buen análisis, igual y compraste esas acciones y te dio muchísimo rendimiento, ¿no? O los short squeeze. Si tú, por ejemplo, con esta técnica que les acabo de enseñar, empiezas a analizar qué pasa con esas acciones que nos van a estar arrojando aquí el FinVis, ¿no? La página esta, y desarrollamos cierta sensibilidad por esas acciones, pues podemos tener unos rendimientos muy, muy buenos. Claro que si no queremos nosotros estar al pendiente de las acciones, al pendiente de las inversiones, haciendo nuestros análisis, pues realmente sí, mejor si esto no es lo tuyo, pues entonces invierte en CETES, ¿no? Pero ten presente que, por ejemplo, en el momento, el día de hoy, pues estarías perdiendo dinero porque la inflación está por encima del 5%, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la renta variable, podemos tener aquí acciones, criptomonedas, ¿no? También que les comenté. No vamos a hablar mucho de criptomonedas, pero tengan en cuenta que el análisis técnico también funciona para las criptomonedas. Ajá. Les voy a dar un ejemplo más adelante en el curso de un análisis que hice el otro día con Bitcoin y me funcionó muy bien y me dio buenos rendimientos con análisis técnico. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar sobre todo de acciones. En este caso, en las acciones podemos dividirlas también, ¿no? Gracias al perfil de inversionista que nosotros ya creamos para nosotros, ¿no? Ya tenemos una idea más o menos si vamos a hacer si tenemos un perfil de inversionista conservador, moderado o arriesgado, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener aquí, por ejemplo, nuestra edad, ¿no? Como dicen luego, X somos chavos, pues sí, X somos chavos, y gracias a eso podemos nosotros tener un perfil de inversionista un poco más agresivo, ¿no? Podemos tener una mayor tolerancia al riesgo. No pasa nada si pierdo 1,000 pesos ahorita, no tengo obligaciones que pagar, ¿no? O quizás no tantas como un padre de familia, o quizás no tantas como, por ejemplo, piensen en una abuelita, en un abuelito, ¿no? Que tenga sus ahorros de toda la vida y que no, obviamente no puede estar poniendo en riesgo sus ahorros. Y obviamente en sus casos, pues tendrían que tener un perfil de inversionista conservador. Entonces, podemos dividir las acciones en tres tipos de riesgo, ¿no? Conservador, y aquí les puse Coca-Cola. Todos conocemos a Coca-Cola, ¿no? Creo que todos aquí hemos comprado Coca-Cola, sabemos lo exitosa que es la compañía y obviamente incluso en la pandemia
que fue una crisis económica, fue el caos total, mucho susto, ¿no? Por todo lo que iba a suceder. Bueno, pues incluso en estas condiciones de economía, Coca-Cola casi no se vio afectada, porque Coca-Cola siempre va a estar vendiendo a pesar, pase lo que pase. Creo que todos conocemos a alguien que ama la Coca-Cola, ¿no? Pase lo que pase, siempre va a tener su Coca-Cola en el refri, ¿no? Por eso es que Coca-Cola puede entrar en un perfil de inversionista conservador. Vamos a tener pocos rendimientos, sí, porque ya el crecimiento de Coca-Cola ya realmente, pues con los años ya ha sido mucho, ¿no? Ya no podemos esperar mucho crecimiento por parte de Coca-Cola. ¿Qué podemos esperar de Coca-Cola? Podemos esperar seguridad, pero no podemos esperar grandes rendimientos. Otra vez, grandes rendimientos va siempre acompañado de grandes riesgos. Poco riesgo va siempre acompañado de pocos rendimientos. Y eso es lo que pasa justamente con este tipo de acciones. ¿Qué pasa con Amazon, Microsoft, por ejemplo, Google? Son empresas que están muy bien consolidadas, que tienen ingresos constantes, y sin embargo, em, pues ya llega un punto en el que ya no hay tanto upside, ya no hay tanta posibilidad de crecimiento, porque ya han visto demasiado, ¿no? Quizás con Amazon es diferente, todavía tienen muchos proyectos, Apple tiene muchos proyectos, todos los años van lanzando nuevos proyectos innovadores. Entonces quizás podemos meter a Amazon y a algunas otras empresas tecnológicas en un punto más moderado, ¿no? ¿Por qué? Porque regresando otra vez al ejemplo de la pandemia, creo que es excelente ese ejemplo siempre para ilustrar todos estos conceptos. Cuando inició la pandemia, todos los inversionistas obviamente se dieron cuenta, bueno, pues nos van a mantener encerrados en casa, ya nadie va a salir a comprar a las tiendas departamentales, todo el mundo va a estar comprando en Amazon, en Mercado Libre. ¿Y qué hicieron estas personas? Obviamente vieron el potencial que tenía Amazon de crecimiento durante la pandemia y pues invirtieron en Amazon. Pero, ¿qué va a pasar, chicos, cuando se anuncie, por ejemplo, que ya las posibilidades de morir por COVID disminuyan muchísimo y ya se anuncie que ya no hay casi nada de riesgo? Pues ya la gente va a empezar a salir, va a empezar a ver inflación. Con la inflación para que el Banco Central controle la inflación va a tener que subir las tasas de interés. Y entonces cuando el Banco Central aumente las tasas de interés, todas estas empresas tecnológicas que fueron ganadoras durante la pandemia se van a ver muy afectadas. Ajá. Algo que no les comenté el viernes, perdón, sí fue el viernes, que les dije sobre el reporte de empleos creados en Estados Unidos, ¿no? Les dije que el reporte había salido muy débil. Se esperaban 750,000 nuevos empleos, pero salieron 250,000 apenas. ¿Eso qué significó para las acciones, por ejemplo, de aerolíneas, de cruceros, ¿no? De reopening, que le llaman acciones de reopening, que crecen cuando la gente sale de sus casas? Eso significó una caída para ese tipo de empresas, pero para las empresas tecnológicas como Amazon, Apple, todas estas empresas, pues eso significó aún más crecimiento, porque significa que aún no hay suficiente recuperación económica. Pero ¿qué va a pasar cuando se demuestre que ya hay recuperación económica, que el Banco Central tiene que subir las tasas de interés? Pues va a afectar a estas empresas tecnológicas. Por lo tanto, podríamos poner a Amazon incluso aquí en moderado. ¿Por qué en moderado? Porque, bueno, cuando se den estas noticias sí va a caer Amazon o Apple o Microsoft, pero no va a caer tanto como una empresa como Tesla, ¿no? O como GameStop, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar de esta parte de acciones arriesgadas. Walmart, creo que todos conocemos Walmart y sabemos que incluso en pandemia, pues todo el mundo tenía que comprar alimentos. No nos podemos quedar sin comer, no nos podemos quedar sin jabón, sin todas estas cosas, ¿no? Es por eso que hay ciertos sectores en las empresas y Walmart entra en un sector que llamamos defensivo. Coca-Cola entra en un sector que llamamos defensivo. ¿Por qué? Porque incluso en época de crisis, este tipo de empresas siempre van a estar vendiendo. Por otro lado, vemos a las empresas, a las acciones, que pueden ser arriesgadas. Tenemos el caso de GameStop, ¿no? Vimos esos tremendos latigazos que dio el short squeeze de GameStop, ¿no? En cualquier momento que los pequeños inversionistas decidan vender sus acciones, el precio se puede ir hasta abajo. Y eso fue justo lo que pasó con el short squeeze de GameStop. Ahorita está más de moda la acción de AMC, ¿no? AMC, no sé si han escuchado de ella, que es la misma historia, salió de lo de GameStop. ¿De acuerdo? Entonces estas empresas son muy arriesgadas, estas acciones. ¿Qué pasa con Tesla? Vamos a ver más adelante diferentes ratios que nos van a ayudar a saber qué tan cara está la acción por la que estamos pagando. ¿Estamos pagando un precio justo? ¿Estamos pagando un precio caro? ¿No? Y si nosotros nos fijamos en esos indicadores, en esos ratios, vamos a ver que Tesla está extremadamente cara. Estamos pagando un precio carísimo por una acción de Tesla. ¿Por qué? Porque realmente, pues ustedes conocen todo el hype que hubo en torno a Tesla, ¿no? Que coches que se manejan solos, que robotaxis, que el coche del futuro, ¿no?
Conocemos todo el hype que hay detrás de Tesla y eso mismo ha permitido que Tesla cotice en múltiplos altísimos. Si queremos comprar una acción de Tesla el día de hoy, tenemos que pagar muy caro por ella, muy caro, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo pongo en el perfil arriesgado? Si ustedes vieron una película que se llama The Big Short, ajá, La Gran Apuesta, me parece que se llama en español, ahí hay un personaje bien importante para el mundo de las inversiones, del cual hablan, que se llama Michael Burry. Y este señor fue el que predijo la crisis de 2008, la crisis hipotecaria de 2008 en Estados Unidos. Este señor le dijo a todo el mundo, oigan, tengan cuidado porque viene una fuerte caída, hay una burbuja en las hipotecas de Estados Unidos, en los bienes raíces, tengan cuidado. Y él lo que hizo fue abrir posiciones en corto de contratos de bienes raíces. Se hizo multimillonario por eso que hizo y todo el mundo se burlaba de él. ¿Por qué? Porque obviamente pues todos decían, no, pues ¿qué le pasa? Está bien loco, los bienes raíces son es la inversión más segura que puedes hacer, este tipo está loco, nadie le haga caso. Bueno, pues ¿qué terminó pasando? Pues que él tuvo razón y todos los demás estuvieron mal y se hizo millonario. Bueno, este señor que está diciendo en torno a Tesla, él abrió posiciones de ventas en corto con Tesla. Ajá, y abrió fuertes posiciones. O sea, él está pensando que Tesla va a caer más temprano que tarde. Por eso es que yo lo pondría en un perfil más arriesgado. ¿Qué pasa con Alibaba? Bueno, no sé si han estado al pendiente de las noticias del mercado accionario, pero lo que pasó con Alibaba fue devastador para todos aquellos que teníamos sus acciones, yo incluyéndome. Como saben, China Por siempre... dos, por dos. Sí, exactamente. Yo compré en un precio aproximadamente de $280 hace casi un año, en octubre del año pasado, y de por sí en $280 ya era una acción barata. Ajá. Pero ¿qué llegó a hacer el presidente de China? Bueno, el presidente de China, creo que todos sabemos que China todavía sigue en un régimen medio comunista, y lo que los comunistas odian obviamente es el capitalismo. Entonces, lo que dijo el presidente de China es que no quiere que las empresas de su mismo país tengan más poder que el propio gobierno. Y Alibaba es una empresa súper poderosa ahí en China. Muy, muy importante. Todos los chinos, casi todos los chinos, tienen cuentas en Alibaba. Y Alibaba no es nada más esa tienda en línea que conocemos de mayoreo. Es también un banco, hace préstamos. em, También me parece que está en el negocio de las rentas de departamentos, de casas y así. O sea, es una empresa súper, súper importante para China. Entonces, ¿qué dijo el presidente de China, Xi Jinping? Dijo, no, pues yo no me gusta que Alibaba tenga tanto poder, le voy a meter una demanda por monopolio, y eso hizo que el precio de la acción de Alibaba se cayera de $310 a lo que estuvo hace apenas unos días, $150. Ahorita ya está en $170. Pero imagínense, más del 50% de pérdida en el precio de las acciones de Alibaba, y eso que a $280 ya estaba barata la acción. Entonces, todas las empresas chinas yo las metería en este perfil arriesgado. ¿Por qué? Pues nada más por ese riesgo del gobierno chino. Ajá. Y bueno, si quieren también anoten esto por ahí. Vamos a ver qué significa que las acciones tengan una beta mayor a uno más adelante. Ajá. Bueno, ya vimos más o menos un resumen de cómo podemos nosotros ir pensando en por qué ciertas acciones no son para nosotros.